Buenas tardes a todos, bienvenidos y bienvenidas al quinto seminario de la Sociedad Mexicana de Físicos en Medicina y el último del ciclo otoño-invierno 2020-2021. Esta tarde tenemos el honor de contar con la presencia del maestro en biodiseño y productos mecatrónicos Sebastián José Emilio Lorandi de la Universidad de San Martín, Escuela de Ciencia y Tecnología, Departamento de Biomédica y de ESR Certificaciones Biomédicas en Buenos Aires, Argentina, quien nos expondrá el tema simulación de oximetría de pulso, generación de entornos adversos en procedimientos anestésicos. A continuación, daré una breve descripción del trabajo académico del maestro Lorandi. Es licenciado en Tecnología e Instrumentación Biomédica por la Universidad de San Martín, en Buenos Aires, Argentina. Cursó el posgrado de especialista en biodiseño y productos mecatrónicos de la Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo. Cuenta además con múltiples cursos de especialización en adquisición, procesamiento y análisis de datos y señales. Es docente de la Escuela de Ciencias y Tecnología de la Universidad Nacional de San Martín. Socio gerente de las empresas ST Biomédica y SR Certificaciones, ambas dedicadas al rubro de tecnología biomédica. Cuenta con varias publicaciones en su área de especialización, ha dirigido 21 proyectos de titulación y una tesis de licenciatura. Además de tener experiencia en certificación de normas con emisión de certificados de calibración trazable al Instituto Nacional de Tecnología Industrial o el servicio de calibración, ambos en Buenos Aires, Argentina. Les recordamos que por respeto al ponente, favor de no tomar fotos ni hacer capturas de pantalla. Este seminario, como los anteriores, se encontrarán en el canal de YouTube de la sociedad. Entonces le agradecemos al maestro Lorandi y le cedemos la palabra. Bueno, buenas tardes, aquí casi noche para todos. Bueno, vamos a comenzar con una breve introducción a qué es la oximetría de pulso para poder después hablar un poco de los avances que hemos alcanzado en este momento en la simulación. Voy a pasar a compartir la pantalla. Simulador optoelectrónico de oximetría de pulso. Naturaleza pulsátil de la sangre arterial. Sin la naturaleza pulsátil de la sangre arterial, el oxímetro de pulso no mediría porque es necesario detectar esa pulsatividad de la sangre para generar la medición. Si tuviéramos el caso de un trasplantado con un corazón artificial de turbina, que no genera bombeo y no genera esa onda de pulso, el oxímetro de pulso no mediría. Entre las instituciones involucradas se encuentran la Universidad de San Martín, el Centro de Generación de Simulación Alemania ACAI, la Asociación Argentina de Anestesia, Analgesia y Reanimación de Buenos Aires, ST Biomédica y SR Certificaciones. Bien, ya yendo de lleno, ¿qué mide el oxímetro de pulso? El oxímetro de pulso mide la saturación de oxígeno pulsátil. La saturación de oxígeno pulsátil es un aproximado a la saturación arterial de oxígeno, de oxígeno en sangre. Es un aproximado porque no es una medición directa, pero es muy próxima en niveles adecuados de perfusión y de saturación. Después vamos a explicar qué son esos dos niveles. Bien, ¿qué es lo que mide en realidad? Mide la oximoglobina. La oximoglobina es la hemoglobina combinada con 4 moléculas de oxígeno. Entonces, esta hemoglobina está saturada, tiene las 4 moléculas que puede transportar. Pero también tenemos la hemoglobina reducida, que es toda aquella hemoglobina que transporta 1, 2 o 3 moléculas de oxígeno. Se llama reducida porque no llega a la saturación, pero ambas transportan oxígeno desde los pulmones a el resto del organismo, desde el alvéolo, desde la barrera gas-sangre hasta el resto del organismo. Bien, la SPO2 es el cálculo del porcentaje que hay de oxihemoglobina respecto de la oxihemoglobina más la hemoglobina reducida. Esto es la hemoglobina funcional. La hemoglobina reducida y la oxihemoglobina, como cumplen su función, aunque sean distintos niveles, es hemoglobina funcional. ¿Pero qué es lo que medimos? En realidad lo que vamos a medir son coeficientes de atenuación en un determinado espectro. Entonces, para tener una idea,
vamos a tener coeficiente de atenuación de la oxihemoglobina, de la hemoglobina reducida, de la metahemoglobina y de la carboxihemoglobina como las básicas. Después hay otro tipo de aplicaciones que miden otro tipo de hemoglobinas. Acá tenemos un gráfico donde vamos a ver que cada una de estas 4 hemoglobinas tiene una respuesta diferente en función de la longitud de onda en la que yo la evalúe. Yo con un fotómetro de masa incido con una longitud de onda en una muestra, una parte es absorbida por el coeficiente de atenuación de esta muestra y mido la intensidad de luz resultante y puedo calcular qué concentración hay de esa sustancia o de alguna de estas hemoglobinas en esa disolución o sustancia. Vamos a pasar directo a lo que sería un diagrama básico funcional de un oxímetro de pulso. Vamos a tener un microprocesador que gobierna el proceso. Este va a indicar un multiplexado de fuentes de emisión, un control de amplitudes de emisión y un control de corrientes de emisión. Y voy a tener un emisor. Acá en este caso vemos 2 diodos en antiparalelo. Vamos a emitir con rojo y vamos a emitir con infrarrojo. ¿Por qué los 2 diodos en antiparalelo? Porque necesito solo 2 cables para llegar hasta ese LED. Si tiro una tensión positiva se prenderá una fuente de emisión, si tiro una señal negativa lo hará la otra. Esa luz de la fuente emisora atraviesa el lecho vascular de un ápice, que puede ser un dedo, la lengua, la oreja, donde hay alta concentración de capilaridad. Ahí mismo, la oxihemoglobina y la hemoglobina reducida van a absorber una cantidad de cada longitud de onda y la luz transmitida va a ser recibida por un fotodiodo. El fotodiodo hará una conversión de corriente a tensión y acondicionará la señal. De ahí iremos a un demodulador. Y el microprocesador, cuando esté emitiendo rojo, demodulará al amplificado, perdón, a este lado, al amplificado y filtrado de rojo. Y cuando esté emitiendo infrarrojo, lo hará al amplificado y filtrado de infrarrojo. Cada señal tiene un acondicionamiento específico por condiciones físicas y electrónicas que vamos a ver a posterior. Esas señales son convertidas a digital, reingresadas al microprocesador, donde los algoritmos de procesamiento harán el cálculo de la saturación de oxígeno en sangre y de las pulsaciones por minuto. Vamos a contar después con una representación gráfica y con controles de alarma, visualización de batería y demás. Bueno, ya más o menos interpretado un poco cómo es el oxímetro, vamos a hablar de lo que es la recepción de la intensidad lumínica. Se hace mediante un fotodiodo, que es un semiconductor con una ventana sensible a la luz y al impactar fotones sobre ella genera una corriente de salida. Pero este chiquitito es caprichoso. ¿Por qué? Porque en función de la longitud de onda que incida, para una misma intensidad no va a tener la misma respuesta. Por esto, yo tengo que amplificar en una determinada magnitud la luz roja y en otra determinada magnitud la luz infrarroja. El rojo andamos cerca de los 600, me daría 0,4 de transferencia, y en el infrarrojo, en los 900, me daría 0,6. Entonces yo tengo que compensar el funcionamiento del fotodiodo. Para la emisión, esto es un circuito puente que hace circular en un sentido o en el otro sentido la corriente para encender luz roja o infrarroja para poder generar la emisión lumínica en distintos tiempos. Bien, ahora, la primera señal A es la señal de excitación de los LED. Positivo prende uno, negativo prende el otro. El fotodiodo va a haber luz y luz. Entonces, si el microprocesador no demodula, no voy a poder separar rojo e infrarrojo. Para eso lo estamos teniendo. Lo seguimos. Bueno, todo esto, si no hay física, no funciona. Ley de Beer o Beer-Lambert. La ley de Beer-Lambert nos describe cómo es la atenuación que genera un medio absorbente a la luz incidente y cómo es la luz transmitida. La luz transmitida y X va a ser la luz incidente y 0 por E a la menos epsilon lambda CD. Muy lindo. Epsilon lambda es el coeficiente de atenuación para esa longitud de onda.
C es la concentración de la sustancia y D es el largo o la longitud del camino óptico que se recorre dentro de la muestra. Bien, yo voy a tener una emisión de rojo y una emisión de infrarrojo y voy a sacar dos ecuaciones con dos incógnitas para calcular C de las dos ecuaciones, que es lo que me interesa. Bueno, si tuviésemos tiempo y 35 o 40 diapositivas, llegaríamos a ver todo el proceso matemático para llegar a la medición, pero me parece demasiado excesivo. Entonces, vamos a pasar a decir que ya tenemos las señales medidas y vamos a ver uno de los métodos de, o qué es lo que se mide realmente para tener los datos de oximetría de pulso. Uno pensará, toda la señal hay que procesar, que esto no es tan complicado. Se va a medir intensidad, transmisión alta y transmisión baja de rojo y de infrarrojo para, digamos, que absorbe el tejido en función de lo que de la luz incidente. Entonces yo voy a tener una señal de rojo donde voy a tener una transmitancia alta. La transmitancia alta quiere decir que absorbí poco. Entonces, ¿cuándo se da esta absorción menor? Se da cuando estoy durante la sístole. Durante la sístole, el lecho arterial tiene menor volumen de sangre. Entonces, esa distancia D que habíamos visto es más chica y la absorción es menor. Durante la sístole, que el lecho vascular arterial tiene mayor presión, tiene más volumen de sangre, la absorción es mayor. Entonces, acá ya tengo el pico y el valle. Lo mismo se hace para la luz infrarroja. Entonces tengo que adquirir la señal, detectar el valor de pico y valle, y con eso ya puedo calcular la saturación. Mediante esas mediciones y una relación de relaciones, se puede calcular esta relación de relaciones por un método logarítmico, que es el de pico y valle, o por un método derivativo, que es el de AC/DC. Componente alterna de la señal, componente continua de la señal. AC rojo sobre DC rojo, todo dividido AC infrarrojos sobre DC infrarrojo. Y esto nos da una relación que es adimensional. Entonces, de ahí hay una manera de pasar de esa relación adimensional a un valor de saturación. Eso se consigue empíricamente con un gran espacio muestral de pacientes donde se cuenta con un equipo que solo entrega este valor de R y se hacen muestras de sangre para hacer análisis de gases en sangre y correlacionar esta R con el resultado que da el analizador de gases en sangre. Cuando se tienen 10.000, 15.000 comparaciones, se hace la curva de relación. Esto obviamente el fabricante lo hace con convenios con múltiples hospitales e instituciones para poder llegar a tener un espacio muestral considerable en poco tiempo, si no sería prácticamente, sería muy impracticable. Bueno, la curva de calibración, acá tiene una curva de calibración, una teórica y una empírica. Después vamos a ver que para un mismo entorno, distintas marcas y modelos varían bastante en su respuesta, sobre todo para saturaciones bajas. Yo cuando doy clase y le doy ejercicios de cálculo a los alumnos, suelo darle esta ecuación, que es la empírica, que es 110 menos 25 de R, que es la relación de relaciones que calculan con los picos y valles. Entonces ellos pueden ir calculando valores de saturación de los datos que miden o de los datos que se les proporcionan. Bien, ya casi estamos terminando con la primera parte de la introducción. El punto dicrótico. Acá tenemos una señal de presión, presión invasiva. Es la presión que se podría medir adentro de la arteria. Y tenemos este punto, que es el punto dicrótico. Este punto dicrótico, cuando se da la sístole, el ventrículo izquierdo bombea toda la sangre que puede a la aorta. La aorta se expande, porque es la condición primordial de definir una arteria,
que tiene elasticidad, que tiene complacencia, se expande y acumula volumen y acumula energía, porque al expandirse tiene energía muscular ahí almacenada. Cuando deja o cuando se eyectó todo el ventrículo y comienza a abrirse el ventrículo, las valdas, que son las válvulas que se abrieron para que salga, pegan para atrás. Cuando pegan para atrás, baja la presión en la arteria y es este punto dicrótico. Y luego, la arteria, con el volumen de sangre que tiene acumulado y la energía potencial que tienen las paredes, empuja la sangre al resto de las arterias para que se distribuya por todo el cuerpo. Bueno, ese es el punto dicrótico. ¿Por qué nos interesa tanto el punto dicrótico? Cuando se hace una anestesia y se le da una dopa al paciente, cuando esa dopa se pasa de lo que estamos precisando por el metabolismo que tiene cada paciente, y aunque yo tenga dos pacientes del mismo peso, la misma altura, la misma contextura física, no tienen el mismo metabolismo, entonces nunca voy a saber exactamente, justo cuando tengo que mandar, siempre voy a estar un poquito menos, un poquito más. Cuando me paso, el primer efecto que se ve es la dilatación de la vascularidad venosa. Cuando esta vascularidad venosa se dilata, me acumula sangre. Entonces me retorna menos sangre al corazón. Esto se ve reflejado en una disminución de la presión arterial. Entonces, el anestesista, cuando ve esta disminución de la presión arterial, para levantarla rápido, le pone un sachet de suero, de solución fisiológica. Entonces, cuando va ingresando esa solución fisiológica, el nivel de presión va aumentando y lo lleva al punto donde quiere. Pero esta solución fisiológica diluyó el anestésico que estaba en sangre. Entonces, le tiene que poner más dopa. Entonces le pone más dopa. ¿Y entonces qué pasa? Volvemos a tener dilatación venosa. Y se me vuelve a bajar la presión. Y le vuelvo a poner el sachet. Y lo vuelvo a subir. Pero le tengo que poner más anestésico. Entonces, y se hace un círculo vicioso. Entonces, en una operación de 3 horas, le metí 5 soluciones fisiológicas al paciente, que después va a tener que eliminar con el paso del tiempo. Y estuve haciendo un juego no muy lindo y gastando solución fisiológica y anestésico de más. ¿Qué pasa? Si el lecho vascular venoso se está dilatando, me ofrece menor resistencia a la sangre y el punto dicrótico se me va cayendo. Acá tenemos con vasoconstricción vascular cómo se ve la onda de pulso y el punto dicrótico. Este es un normal y vemos cómo se va cayendo la onda de pulso para la vasodilatación. Entonces, viendo la onda plestimográfica o la onda de presión, yo puedo ser capaz de decir cuán dilatado está el lecho vascular venoso y si me estoy pasando o no de anestésico. Entonces es una manera de ir controlando más finamente la cantidad de anestésico que le entrego al paciente. Bueno, y después nos quedan estos dos últimos conceptos que son el índice de perfusión y la variabilidad del índice de perfusión. El índice de perfusión lo establece Máximo, la firma Máximo, que es la fabricante de este oxímetro que se ve acá abajo, que son líderes mundiales en oximetría de pulso, y la define el índice de perfusión como el cociente entre la componente alterna de la señal y la componente continua de la señal. No el valle, sino la componente continua. Si yo integro esto, me va a dar más arriba que el valle. ¿Qué pasa? Es una relación de dos magnitudes del mismo orden, entonces es adimensional. Y me da una relación de cómo perfunde, cómo llega el líquido a los tejidos. Y además, como yo tengo que medir el pico y el valle, mientras más chico sea el AC, menos precisión voy a tener en la medición. Entonces, si el índice de perfusión es chico, la medición no es buena. Entonces, no es tan confiable esa medición. Y por último, nos queda el PBI, que es la variación del índice de perfusión,
que se da por la metodología en la que se ventila a un paciente. En una condición normal, nosotros, para inspirar, contraemos el diafragma, se genera una presión negativa un poquito menor que la presión ambiental y por diferencial de presión el aire ingresa al cuerpo. Cuando relajamos el diafragma y los músculos intercostales hacen su trabajo, se genera una presión un poquito mayor a la atmosférica dentro de los pulmones y el aire sale. Pero cuando yo tengo un paciente entubado en anestesia o en respirador, la cosa cambia, porque durante la inspiración tengo presión positiva y durante la expiración también tengo presión positiva, hasta que se vacía el pulmón. Lo que pasa es que la presión positiva, cuando el paciente no está intubado, es de 5 centímetros de agua, pero cuando el paciente está intubado es de alrededor de 17. Entonces, tenemos una presión adicional que normalmente no tendríamos en la vía aérea. Pero si la presión está en la vía aérea, está en el alvéolo. Y si está en el alvéolo, está chocando contra la sangre y está generando presión sobre la vía vascular. Entonces, ventilar al paciente me genera una modulación por esa presión de aire sobre la presión sanguínea. Y esa variación del índice de perfusión se da al ritmo de la frecuencia respiratoria. Acá abajo podemos ver que en vez de tener una señal de pulso continua, está montada como en una senoide. Esa es la presión de vía aérea que le da el respirador o la mesa de anestesia. Bueno, ya habiendo definido todo esto, vamos a pasar a explicar para qué se hizo el simulador que se planteó, que lo solicitó el Centro de Simulación de la Asociación Argentina de Anestesia, Analgesia y Reanimación de la Regional Buenos Aires. En este centro de simulación tienen quirófanos, digamos, casi quirófanos, pero con todo el instrumental, y tienen muñecos simuladores. Estos muñecos simuladores tienen laringe, se los intuba igual que a un paciente, cierran, abren los ojos, algunos tienen dilatación de pupila, tosen, hasta incluso tienen pequeñas mangueras que van por detrás de la máscara y simulan con líquido vómito del paciente cuando el profesional lo quiere entubar. Lo que se trata es de hacer el entorno lo más parecido a la realidad y generar entornos adversos para entrenar al profesional en las distintas posibilidades de entornos adversos. Hay guantes que se ponen para simular quemaduras en los pacientes, otros que son para simular fracturas expuestas. Acá lo que estamos viendo es la cabina de control. Esta es una cabina que tiene 4 ventanas en sus paredes y se pueden hacer 4 simulaciones a la vez. Pueden ser distintas simulaciones o la misma. Se va a dejar registro fílmico de todo lo que hagan los profesionales, más todo lo que se registra en los monitores multiparamétricos y en los simuladores, para poder ver si corrigió bien alguna presión de ventilación, si cuando se hizo el masaje cardíaco se hizo bien, si se desfibriló cuando se tenía que desfibrilar, si se puso droga cuando se tenía que poner. Hay un protocolo de simulación que es incendio y le llenan de humo el quirófano mientras están haciendo la simulación. Yo he visto anestesistas salir llorando porque se les murió el paciente. Y hicieron todo lo que podían, pero no le faltaba algo. Después se analiza todo este conjunto de datos y de información, se ve la manera de actuar para corregir la situación adversa y se vuelve a hacer la simulación para obtener el resultado correcto. Es muy duro, pero es necesario. Actualmente estaban usando este simulador que solo varía saturación, frecuencia y el índice de perfusión, pero no tiene variabilidad del índice de perfusión. Yo puedo poner un índice de perfusión determinado, pero no es que lo modulo con la respiración. Y abajo lo que se ve es el test chest, que es un simulador de pulmón, que son 2 pulmones que yo los puedo variar sus condiciones para generar distintas patologías.
Este señor es Wolfgang, que es el dueño de la empresa que hace los muñecos de simulación, que estaba ahí probando, justo un día que fui, estaba probando cosas en el centro de simulación. Es alemán, es una empresa alemana y es muy amigo del director de enseñanza del centro de simulación de la Asociación de Anestesia de Buenos Aires. Bien, vamos de lleno al simulador. Acá lo que se ve es el sensor del oxímetro y el oxímetro. Ahí chiquitito ya vimos cómo funciona y demás. Sabemos que emite una longitud de onda y que recibe otra longitud de onda. Nosotros lo que hicimos fue un dedo optoelectrónico que recibe la emisión del sensor y le envía una emisión al receptor. Entonces, entre lo que censo y lo que emito, yo tengo que generar la señal de absorción que haría un dedo con una determinada frecuencia cardíaca, determinada perfusión y demás. Esto se logra detectando la fuente emisora, generando los pulsos de sincronismo de rojo e infrarrojo, y después configurar los parámetros que yo quiero que simule, la saturación, la pulsación, posición de punto dicrótico y demás, generar señal de rojo e infrarrojo y después elegir cuál de esas mando a qué LED. Y así genero la simulación optoelectrónica de algo que sería fisiológico. Este fue uno de los primeros prototipos, una placa de montaje superficial simple faz y un dedo que hicimos impreso con una impresora 3D, y acá adentro tiene los receptores de un lado y del otro lado los emisores. Y a este dedito se le pone la pinza, el probe del oxímetro. Bien, había un inconveniente. Cada fabricante usa una geometría de emisión lumínica distinta. Entonces, vemos, esto yo lo medí y después lo corroboré o con patente o con manual del fabricante. Vemos BCI que hace, emite rojo, espera un tiempo, emite infrarrojo y después espera un tiempo largo y vuelve a emitir. Máximo tiene tiempo de rojo, negro, infrarrojo, negro, todos los mismos tiempos y vuelve a emitir. Nelcor igual que Máximo, pero a una frecuencia mayor. Entonces, si yo no hacía esto de detectar cuándo es rojo y cuándo es infrarrojo, tendría que haber hecho algo para cada marca. El hecho de detectar cuándo es cada longitud de onda hace que el simulador sirva para cualquier marca. Bueno, se hizo una interfaz de usuario. Esto es un sistema de adquisición de datos y procesamiento de señales de la firma National Instrument, que se llama LabVIEW, que es el acrónimo de Banco de Laboratorio de Pruebas, sería Laboratory Workbench, y que tiene, uno con este sistema crea un equipo. Entonces, cuando crea el equipo, tiene esto que es el front panel, que sería el panel de control del equipo, una placa de adquisición, que es esta la que yo usé, y después tiene el diagrama en bloques. Yo antes le mostré un diagrama en bloques que es la lógica de cómo se maneja el oxímetro de pulso. Bien, el diagrama en bloques de la lógica, este es un diagrama en bloques muy simple del primer prototipo que hice, después es mucho más grande, pero se programa todo con bloques. Este tipo de software y hardware acelera muchísimo los tiempos de desarrollo. Yo demoré trabajando 2 horas por día los días de semana y 3 o 4 los fines de semana. En 3 meses tenía el primer prototipo funcional de simulador de oxímetro de pulso. Acelera muchísimo el trabajo de diseño. Bueno, pero siempre está Morphy por ahí, que no es Eddie, y que dice que si algo puede salir mal, va a salir mal. Cuando comenzamos a instalar en el centro de simulación el dispositivo, nos dimos cuenta que precisamos 7 metros de cable USB. Compramos un cable activo de USB que amplifica la señal, pero no funcionó. El desarrollo estaba listo, era funcional,
pero no se podía implementar. Bien, solución. Rediseñar el hardware, debe ser inalámbrico y debe ser independiente de LabVIEW. Tengo que pasar lo que programé en LabVIEW a otro lenguaje, como ser C, algún lenguaje de bajo nivel y demás. Lo que tienen estos dos tipos de lenguajes es que, aunque uno sea en bloque y el otro sea escrito, un loop while, un loop for o todos los tipos de bucles que se usan para programación se llaman de la misma manera, funcionan de la misma manera y se piensan de la misma manera. Con lo cual no es tampoco tan difícil pasar de un lenguaje a otro. Se optó por un Arduino Due, un Bluetooth HC05 y transmitirle los datos de lo que quiero que haga al Arduino por Bluetooth, ya sea por Android o por una terminal. Yo también lo hice por una terminal de Windows que está disponible. ¿Qué parámetros tenía que configurar? Ahora, yo antes generaba la señal en el programita de LabVIEW. Ahora le tengo que enviar los parámetros y que lo genere el Arduino adentro. Solo le transmito forma de onda, nivel de perfusión de 0 a 20 con incremento unitario, frecuencia pulsátil de 50 a 240 con incremento unitario. Me pidieron hasta 240 porque también hacen simulaciones con Neo. Niveles de saturación de 40 a 100 en incremento unitario. Posición del punto dicrótico de 0 a 360 grados con incremento unitario. Variabilidad del índice de perfusión y la frecuencia respiratoria para modular esa variabilidad. Se terminó realizando y se hizo una evaluación de la respuesta del simulador para distintas marcas. Acá yo creo que tengo 13 o 15 marcas. Para saturaciones de 98, de 99, 98 y 97 son muy parejos. Ahora, cuando me empiezo a alejar, se empieza a abrir el arco. Y esto se debe a que se ha usado diferentes tecnologías, diferentes longitudes de onda y diferentes espacios muestrales para correlacionar aquel R que calculaban con la medición de gases en sangre. Es así que si tomamos como ejemplo el oxímetro MEDA 3700, es del 1983. Y la curva de calibración se hizo con deportistas olímpicos haciéndolos respirar mezclas hipóxicas. Quiere decir que son con concentraciones menores al 21% de oxígeno. Obviamente que si yo estoy mal de los pulmones y no soy un deportista olímpico, para esa saturación de oxígeno voy a estar distinto que una persona que tenga algún padecimiento. Entonces, bueno, eso se fue mejorando usando espacios muestrales dentro de las instituciones con pacientes que realmente tienen patologías. Bien, acá vamos a ver los resultados obtenidos para variación del punto dicrótico. Y acá vemos una onda con un punto dicrótico normal, un punto dicrótico que va ascendiendo, está vasoconstrictido. Acá vemos que sigue cada vez más dura la vascularidad. Acá sigue para atrás, va para atrás y va para atrás. Se puede llevar, si no, también para el otro lado, pero iban a ser demasiadas diapos. Bien, seguimos con resultados obtenidos de saturación de oxígeno. Acá tenemos 100. Justo esto es un punto a tener ojo cuando vean un oxímetro. Por el solo hecho de haber hemoglobina, oxihemoglobina y hemoglobina reducida en la fórmula esa que veíamos, es imposible que me dé 100. Es fisiológicamente imposible que me dé 100. Yo lo hice llegar hasta 101 en un momento. 99, 95, 90, 75, 69 y sigue para abajo. Resultados obtenidos de frecuencia cardíaca: 240, 200, 161, 120, 90, 60. Esto es todo sacado la foto del equipo, ¿no? Del frente del equipo. Bien, y acá tenemos una simulación con la variabilidad, con los resultados de la variabilidad del índice de perfusión en función de la frecuencia respiratoria. Ahí se ve cómo va variando el nivel de perfusión. ¿Bien? Bueno, y acá tenemos
otro con una frecuencia cardíaca menor, teníamos 175 y acá lo tenemos con 60, para que se vea bien que está el punto dicrótico en su lugar y que la señal está bien. Lo que pasa es que acá, por razones de resolución de la pantalla, el equipo lo tiene todo muy, muy apretado, ¿no? Bueno, y para terminar se hizo una interfaz en Android, esto lo manejaba desde mi celular conectándolo con Bluetooth, y se usó una aplicación que hizo el MIT que se llama App Inventor, que es otro tipo de programación modular, pero que es más similar en la analogía a pensarlo como es la programación en C. Y de esta manera se pudo hacer la interfaz en Android rápido sin tener que interiorizarse mucho en lo que es la programación de apps. Así que bueno, esta es la experiencia que yo tengo y a lo que hemos llegado. A futuro hay otras cosas que me gustaría ver dentro de la oximetría. La firma esta Máximo está midiendo monoxiemoglobina, carboxiemoglobina, pero ya no con 2 longitudes de onda, sino que tiene un emisor que tiene 8 colores, 8 longitudes de onda. Entonces ya se complica un poco más la ingeniería inversa que hay que hacer, pero bueno, vamos a llegar a hacer algo con eso. Y bueno, ya con esto ya finalizo. Muchas gracias por su tiempo y bueno, queda abierto a los organizadores. Muchas gracias, maestro. Abrimos sesión de preguntas. ¿Hay alguna pregunta? Déjenme permitir abrir micrófonos. ¿Hay alguna pregunta entre los asistentes? Bueno, preguntas. Si no, yo tengo algunas preguntas. ¿Cómo manejan esto de las correcciones? Supongo que tienen que hacer correcciones porque tú ahí presentabas este dedito que en realidad pues, es un dedo electrónico, pero por ejemplo esto de manejar la uña, ¿qué tanto la uña del paciente puede hacer variar tus lecturas? Y lo otro también, ¿es lo mismo un paciente delgadito que un paciente gordo? Al yo tener 2 ecuaciones con 2 incógnitas, la longitud del camino óptico es la misma para las 2 longitudes de onda y se cancela. Entonces, todo lo que sea constante, que tenga que ver con la longitud o con pigmentación de la piel o con la perfusión, está por igual para las 2 longitudes de ondas. Y cuando vos vas viendo el proceso matemático del algoritmo, se terminan cancelando esas longitudes de onda. Lo que sí se debe hacer es la corrección en función de la longitud de onda de la respuesta que tenía el detector. ¿Se acuerdan que no respondía igual? Eso sí hay que hacerlo. Ah, ok. Muchas gracias. Entonces, el equipo es independiente de la pigmentación o del origen étnico y de las dimensiones de tamaño de dedo. Incluso uno agarra este oxímetro, lo pone en la lengua de un perro o en la oreja de un perro y mide igual, y mide bien. Ok. Llegó una pregunta de Héctor Galván. ¿Cuál es el futuro del dispositivo? Es decir, ¿cuál es la diferencia entre el tuyo desarrollado y cualquier otro comercial? ¿Hay capo para competir con los productos en masa, o sea, los made in China? No hay, hasta ahora lo que vi, hay hasta con índice de perfusión, pero no modulado en función de la frecuencia respiratoria, y no hay con variación del punto dicrótico. Yo también tengo una pregunta. Es un poco anecdótica. Bueno, supongo que va a ser anecdótica. Cuando el cable no funcionó por longitud, ¿fue por la resistencia que genera el mismo cable? El cable que mencionaste que no funcionó y que optaron por hacerlo por Bluetooth. Claro, lo primero que hice fue conseguir un buen cable de 2 metros y había algunos errores. ¿Qué pasa? El USB 2.0 está más o menos como en 4 MHz, es muy rápido, o 2 MHz, depende de la versión, porque tenés 2.0, pero hay varias versiones dentro. Al ser tan largo el cable y la transmisión ser de ida y vuelta, se confunden los datos que van con los que vienen.
y la serie de USB de la placa de National era una serie para USB de los primeros 2.0. Entonces todo eso generó que, aunque yo pusiera un cable activo de USB que te asegura 10 metros, no funcionó y se vino todo a pique. El primer desarrollo que yo hice lo hice para mi tesis de licenciatura en 2011. ¿Qué pasa? Cuando uno buscaba evaluación de oxímetro de pulso, encontraba una persona que agarra la mano y se pone los 5 sensores de oxímetro de pulso. Y supone que tiene el mismo nivel de perfusión en todos los dedos. Y no es verdad. Esa comparación está mal hecha. Otro se ponía un sensor del mismo dedo, lo sacaba y ponía otro sensor. Pero no están en el mismo tiempo. No están a la misma temperatura, entonces la distensibilidad de los tejidos no es la misma. Entonces esa comparación tampoco es válida. Entonces lo que yo planteé es, hago un simulador y alguien me dijo, no, pero no todos responden igual. Está bien, no responden igual, pero yo tengo la normal de este equipo, la normal de este equipo, la normal de este equipo, la normal de este equipo. Agarro el primer equipo, que ya sé cuál es la normal, lo evalúo dentro de su normal, pero con ruido. Con el ruido A, un ruido aleatorio con un determinado espacio muestral. Otro con un ruido gaussiano. Entonces después agarro y hago el desvío respecto de su normal para el ruido este. En tal saturación, en tal otra, en tal otra, en tal otra. Y guardo el desvío. Después voy con el oxímetro B, pero respecto de su normal, no de la de cualquier otro. Y uso el mismo ruido. Y así hice ruidos respecto de su normal de cada oxímetro y después comparé los desvíos de cada uno. Porque ahí sí vos tenés un valor de desvío, que es de su propia normal. Y ahí sí tenés una comparación adecuada de la respuesta de cada equipo. Es mucha vuelta para llegar, pero era la única manera de poder tener un punto válido de comparación. Ok, ¿hay alguna otra pregunta? Bueno, un poco en el mismo sentido que preguntaba Héctor, que creo que faltó por ahí algo. Entonces, ¿tú o ustedes han pensado en patentar este oxímetro? Miren, la verdad, patentar si vas a vender 10.000 unidades. Si no, no vale la pena. Y esto es muy específico. Es más un trabajo por encargo y que me lo hicieron porque yo ya estaba muy metido en el tema. Por ahí generar este desarrollo desde cero por pedido, no sé si alguien sin tener un background lo encararía. Ya, vos si vas a patentar algo es porque va a haber o por ahí no es una producción masiva, pero estás hablando de algo de $150.000 por unidad y vendo 10 unidades por año y sí, lo patentás. Ahora, esto está pensado en $1.800, $2.000 cada equipo. Y también el dedo, el dedo simulado es, porque bueno, me imagino que estos maniquí simuladores también son súper caros. No, Entonces, estos maniquíes traen una valija porque entra como doblado a la mitad en la valija y es un valijón grande. Cada muñeco sale $150.000. Bien. O después le vas agregando a ese muñeco la parte de simuladores de electrocardiografía, oximetría, el pulmón. Pero del vamos, tener el muñeco de goma y el sistema que comanda todo, te sale eso. Lo puede comprar un instituto, una asociación de anestesia. Acá en Argentina, la asociación de anestesia es la que le cobra a las instituciones por el servicio del profesional. Y es la que dice, vale tanto. A mí, si me querés pagar menos de esto, no te mando profesional. Entonces, cuando vos haces una cirugía, el 60% del costo de la cirugía se lo lleva el anestesista. Pasa por la asociación saca su parte y le paga al anestesista. Entonces no hay lucha de precios. O pagás lo que te dice la asociación o no operás. Todos los demás gremios no están así. Entonces hay mucha diferencia entre distintos
profesionales, y la Asociación de Anestesia es de las asociaciones que más poder adquisitivo tienen y más cursos y simulaciones y más le entrega también a sus asociados, ¿no? Ok, ¿hay alguna pregunta entre los asistentes? ¿Alguna otra, César? No, bueno, yo supongo que el trabajo, dado el problema de COVID, de hecho, la intención de este trabajo, déjame comentarte, Sebastián, es que precisamente, pues con el COVID, esto de los oxímetros se volvió, bueno, hubo un boom, ¿no? Totalmente un boom. En lo personal y conozco a gente, hubo un momento en que no había oxímetros y a la venta salieron muchísimos oxímetros. Uno me duró creo que 2, 3 veces que lo utilicé y hasta ahí llegó el oxímetro. Entonces, ¿qué hay? Un poco sería, pasó lo mismo en Argentina, la oximetría también ha tenido ese boom que tuvo acá en México. ¿Qué nos puedes platicar acerca de tu desarrollo y COVID o cosas por el estilo? En, pongamos, mayo, un termómetro que hoy sale 1.500 pesos acá se vendía entre 15 y 20.000 pesos. Y de mala calidad. Y quizás ni era de uso médico, sino que era comprado en una ferretería de uso industrial y que medía más o menos 1 grado, no más o menos 0,1 grado. Y que no estaba preparado para superficie corpórea, sino para superficie de algún metal, para algo industrial. Por otro lado, los oxímetros, hay 2 tipos de oxímetros: el oxímetro clínico y el de Dalcito ese que ya tiene el display ahí, que es un oxímetro gareño. Ahora bien, el oxímetro gareño sirve hasta 95, 94% de saturación. Después para abajo no sirve. Ahí es donde vos tenés a alguien que te satura menos de 95, tenés que poner un oxímetro de uso clínico que está evaluado con 10.000, 15.000 casos de pacientes que estaban saturando abajo de 85. Y está realmente validado para eso. El problema es que dentro de la desesperación, cualquier importador que traía gabinete de computadora por un decreto que hubo acá, podía traer barbijos, termómetros, y no, creo que era barbijos y termómetros, sin tener la empresa habilitada por ANMAT. Entonces, ¿qué pasa? El que tenía la empresa habilitada por ANMAT compraba 10 oxímetros, ponele 50 oxímetros clínicos, ¿no? Y por otro lado te viene una bestia que hace importaciones de a $1.000.000 y compra 10.000 en China. Si el chino te vendía 50 a $100, cuando le compras 10.000 te lo vende a 20. Entonces te rompen el mercado con mala calidad y después no hay respuesta de garantía ni de buen uso de eso, ni seguimiento de dónde termina el equipo, porque la empresa no tenía MAT y no tiene una trazabilidad de a dónde se dirige el equipo que compra. Entonces eso fue un error del gobierno, pero estaban en el medio de la desesperación de no tengo barbijo. No tengo barbijo, no tengo termómetro. Yo sé de gente que compró un contenedor de barbijo a $5 cada barbijo y hoy se están vendiendo a 70 centavos. No saben qué hacer, porque ni para ir a sacarlo de aduana, porque tenés que poner plata para sacarlo de aduana para después ir a venderlo a qué. No cierra por ningún lado, pero bueno, es la situación que hay. Los países de Europa que tenían una fábrica de respiradores de otra nacionalidad no dejó que esa fábrica sacara los respiradores. Le dijo, yo te los compro a este precio. Y no salen de acá. Hubo aviones que venían con respiradores y con barbijos que frenaron a cargar nafta en algún país y los vaciaron. No es piratería, acá te pago, pero se queda acá. Entonces, la desesperación también jugó muy en contra. La falta de conocimiento de cómo protegerse.
El aislamiento excesivo también jugó en contra, porque ahora, y acá se viene la segunda ola, y querés poner un aislamiento un poco más estricto, no te digo el cierre total, pero va a haber mucha resistencia. Eh, Económicamente, hay mucha gente que perdió todo, que donde no pudo trabajar 2 meses, perdió todo y no sabe cómo volver al punto. Entonces, toda esta excesiva presión por desconocimiento, por atacarse rápido. Los países más ricos son los que ya están casi terminando de vacunarse, y los países más pobres tienen que esperar y hacer la fila. Entonces, hay un montón de inequidades en función de eh, quién está acoplado con qué país de tercer mundo está en línea con país de primer mundo como para recibir o no vacunas. Y hay muchos países de tercer mundo que están más alineados con Rusia que con cualquier otro, entonces es difícil conseguir después las vacunas. El análisis es muy difícil desde todos los puntos, porque vos qué hubieras hecho en el lugar de los gobernantes si no tenés barbijo y tenés un montón de empresas que pueden importar, que tienen la plata, pero que no tienen la habilitación. Sí, es complejo. Bueno, y una última pregunta de mi parte, Sebastián. Entonces, la relación precio entre un oxímetro, como tú dijiste, hogareño, con respecto a un oxímetro clínico, en Argentina, desde luego, esa relación, esa diferencia de precios, más o menos de cuánto es. Y un hogareño chino, $10, y un clínico chino, $120. Ahora te vas a un clínico americano, máximo, $5.000, y si lo querés con el set Rainbow, que mide monoximoglobina. La monoximoglobina es cuando alguien respira humo de un incendio, el monóxido de carbono es absorbido por la hemoglobina y hace confundir al equipo en la medición. Entonces el equipo te muestra que tenés una saturación de 97, pero estás midiendo monoximoglobina en vez de hemoglobina reducida. Entonces vos lo tenés al paciente con la bigotera, decís, bueno, pasaron 4 horas, está bien, lo mandás para su casa y a las 2 horas se te desmaya. Estos oxímetros que miden carboxiemoglobina, acá lo tienen los bomberos. Pero ese que mide carboxiemoglobina y debe estar $10.000. Máximo tiene un oxímetro que mide glucohemoglobina, con el cual se puede medir el nivel de glucosa en sangre para los diabéticos de modo no invasivo. Entonces, si el diabético no se tiene que medir para pincharse, y encima se mide y no se tiene que inyectar, ese día no se pinchó y no tuvo riesgo de infección. Todavía no lo sacaron, lo tienen hace como 10 años y se ve que hay algo que no termina de cerrar y no está saliendo a mercado, pero sería un avance gigantesco que no se tenga que pinchar el dedo. Las tiras. 13M no deja. Sí. Mira, justo contra Máximo le hace frente a todos. Nelcor le robó el algoritmo de procesamiento en la línea Oximax 500, y Nelcor trató de comprarlo agresivamente durante 6 años hasta que le ganaron un juicio como por $400 millones y el retiro inmediato de todas las unidades que estaban en Estados Unidos. Esas unidades se retiraron y vinieron refurbished para toda Latinoamérica. Pero justo con juicio a Máximo me parece que no le van a entrar. Están muy firmes y no tienen deudas, no tienen préstamos, nada. Muy interesante, muy interesante. Gracias, Sebastián. ¿Y alguna otra pregunta de parte de nuestros asistentes? ¿No? Bueno, les agradecemos nuevamente al maestro Sebastián, José Emilio Lorandi, el interesante seminario. Hasta política hubo. Presentamos la constancia que le vamos a hacer llegar. Déjenme compartir mi pantalla para mostrar la constancia que le vamos a hacer llegar.
Aquí está, la constancia, firmado por la presidenta de la sociedad, la maestra Adriana, y por nosotros. Perfecto. Y con se lo vamos a hacer llegar de manera electrónica. Bien, bien, como todo en estas épocas. Sí, con esta plática damos por concluido el ciclo Otoño-Invierno 2021. En nombre de los organizadores, el maestro César y la sociedad y yo, les agradecemos el éxito que han tenido todos estos seminarios. Esperamos que todos les hayan parecido igual de interesantes como a nosotros y además continuar con su presencia y participación, que sin ella los eventos no tendrían sentido. E inaugurando el ciclo Primavera-Verano de 2021, queremos presentar a dos personas que se suman a la comisión de seminarios. La maestra en Ciencias Mariana Hernández Bojorquez y el maestro de Ciencias Jorge Ramiro Corral Beltrán. Estos seminarios son mucho trabajo, son muy interesantes y agradecemos mucho su participación, su apoyo. Si pueden activar sus cámaras, maestra Mariana, maestro Ramiro, para que todo el mundo los conozca, y también se pueden comunicar con ellos para cualquier cosa. Entonces, como primer seminario de este ciclo Primavera-Verano, les presentamos el póster del siguiente seminario. Permítanme, déjenme compartir pantalla nuevamente. Ahí está. El cual lo dará el doctor Juan José Ortiz Retana, y que trabaja en la unidad de roedores y otras especies pequeñas del Instituto de Neurobiología de la UNAM, Campus Juriquilla. El título de la plática es Imagen por resonancia magnética preclínica. Y a continuación les voy a dar un pequeño resumen. La técnica de imagen por resonancia magnética se utiliza de manera rutinaria en hospitales y centros de imagen de diagnóstico clínico. Por su carácter no invasiva, esta técnica permite realizar protocolos de investigación. Sin embargo, es costosa y en ocasiones los estudios longitudinales requieren más recursos de los disponibles. La técnica de imagen por resonancia magnética preclínica se realiza en especies pequeñas que pueden mantenerse en laboratorios con relativamente bajos recursos y que además resultan de fácil manejo. Se revisarán los principios básicos de la técnica de imagen por resonancia magnética y las diversas herramientas aplicadas en las neurociencias y la utilización de esta imagen preclínica, repasando protocolo de obtención de imágenes preclínicas. Esperamos contar con su valiosa participación. Entonces, también queremos compartir la noticia de que ya hay 3 seminarios en el canal de YouTube y los invitamos a inscribirse a la sociedad para continuar haciendo trabajos por la física médica y su reconocimiento. ¿Algo más que quieran agregar? Yo por mi parte, muchas gracias por la invitación y para lo que consideren, estoy a su disposición. Muchas gracias, maestro. Muchas gracias, muchas gracias. Y bienvenidos al maestro Ramiro, la maestra Mariana. Muchas gracias por incorporarse a la mesa de trabajo. Sí, gracias. Bueno, creo que eso sería todo. Muchas gracias, maestro Sebastián Lorandi. No hay por qué, un placer. Hasta luego.